Esta mesa que, bueno, que le llamamos autoridad colectiva, va a responder a, bueno, pues a una serie de participaciones que gira en torno a cómo poder plantear las formas radicales tanto de participación democrática, y para ello, bueno, contamos con la presencia de tres ponentes. Uno va a ser leído, ahora les explico quién. Primero tenemos a Víctor Hugo Pacheco con la participación de una ponencia que se llama Aníbal Quijano: la lucha es contra toda forma de dominio y toda forma de poder. ¿Quién le damos la palabra? Le pido a los moderadores, a los ponentes que hagan 10 minutos de uso de la palabra para poder comenzar el encuentro y sobre todo la conversación en diálogo. Gracias a todos los organizadores del encuentro y a todos tanto los asistentes como la gente que nos esté viendo por internet. Bueno, mi ponencia va enfocada un poco a la relevancia de Aníbal Quijano, un autor que lamentablemente falleció en mayo de este año, pero que sin lugar a dudas es uno de los autores y de los pensadores más importantes, a mi parecer, de América Latina, y que, bueno, dejó un legado ahí para seguir reflexionando toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el asunto de cómo interpretar América Latina y específicamente cómo interpretar la cuestión de la dominación y del poder. Bueno, voy a ser rápido porque son 10 minutos los que tenemos. Entonces, yo quisiera plantear precisamente que una de las formas, a mi parecer, en las que se puede analizar la obra de Aníbal Quijano es justo situar esa dimensión de la dominación como el eje o el hilo conductor de lo que fue su trayectoria teórica y política. A mi parecer, en todas las etapas que se puede o que podríamos dividir el pensamiento de Aníbal Quijano, siempre la pregunta sobre la dominación y sobre la forma en cómo el poder se distribuye en las sociedades va a estar presente. Una primera etapa que yo creo que a la que habría que atender es precisamente esos primeros años tanto de formación como de discusión que él tuvo a partir de más o menos entre los años 50 y 60, en donde él empieza a abordar todos los efectos del proceso de urbanización en Perú y en América Latina a la luz de lo que él va a ver con el conflicto del Cholo en el Perú. Una discusión ahí importante va a ser 1965, cuando en un evento entre sociólogos y literatos discutiendo la obra de Todas las sangres de Arguedas, él interviene en esa mesa, pero también a la par está elaborando y publicando un par de textos que justo tienen como tema central la cuestión de la dominación y la cultura en el Perú de esa época. Estos textos se van a publicar después, en 1980, con un título precisamente que se llama Dominación y Cultura en el Perú. Ahí, a mi parecer, ¿qué podemos ver? Podemos ver a un Quijano que está reflexionando teóricamente, sí, sobre los efectos de la dominación y de la cultura en Perú, pero que lo está haciendo a la luz de los problemas políticos y sociales que está viviendo esa región en ese momento. Específicamente todo lo que tiene que ver con el movimiento guerrillero de Hugo Blanco y con todo el proceso revolucionario de ese momento, ¿no? Aunque son textos que por sí mismos se puede ver de una elaboración teórica densa e interesante, me parece que el correlato fundamental es ese. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es que en una sociedad como la peruana, las estructuras de dominación están cambiando precisamente por ese proceso político en donde el Cholo no solo es un actor
que aparece como causa de una urbanización de los 60 en Lima sobre todo, sino que también está ahí siendo partícipe como actor político en ese momento. Me parece que Quijano, el énfasis que Quijano le va a dar a esta cuestión va precisamente en ese sentido. Un segundo momento, a mi parecer, es después de los 70s y en los 80s, donde la cuestión del cholo ha quedado, se podría decir que cancelada por varios factores, ¿no? Quijano, esto también me parece interesantísimo en la trayectoria y en los vuelcos que fue dando a lo largo de su vida, es que es un autor que no se casaba ni siquiera con las propuestas y las teorías que él mismo había elaborado, ¿no? Sino que si él veía que estas ya no se correspondían con la dinámica de la sociedad, con la cuestión en cómo iba evolucionando los fenómenos políticos y sociales, no tenía reparo en entonces hacerlas a un lado y estar practicando nuevas teorías o nuevas interpretaciones sobre la marcha, ¿no? Me parece que él lo que está viendo, sobre todo a mediados de los 70s, ¿no?, es que esta figura del cholo como sujeto político de cambio quedó cancelada por la derrota política de la guerrilla de Hugo Blanco, pero también por el ascenso del general Alvarado, ¿no?, este gobierno militar en Perú, dejaron como cancelada esa vía radical de transformación. A partir de ahí me parece que Quijano va a dar un vuelco, ¿no?, en términos de que todo ese, no solo su experiencia política en algunos movimientos sociales, como fue la ocupación de algún predio a través de Villa del Salvador, en donde él fue una de las partes importantes de ese movimiento. Estamos hablando de una ocupación de más de 100,000 personas, ¿no?, que están pidiendo viviendas, ¿no? Es un movimiento popular, ¿no?, el que se está experimentando ahí, sino también a partir de la revista que está fundando en ese momento, que es la de Sociedad y Política. Él lo que va a estar viendo es que, contrario al gobierno de Velasco, ¿no?, donde incluso la izquierda peruana o parte de la izquierda peruana había aceptado la participación en ese gobierno, él va a decir desde ese momento que quizá la vía para la transformación no esté asentada justo en el ámbito de la autoridad colectiva moderna, que sería el Estado, ¿no? Ya desde aquí él empieza justo a teorizar en este sentido de la autoridad colectiva, del Estado como autoridad colectiva, y lo que le va a contraponer él es la cuestión de la autogestión de la sociedad, ¿no? El experimento de Villa del Salvador, ¿no?, y varios de los textos de Sociedad y Política de ese momento, de los 70s y mediados de los 80, van a girar en torno a esa preocupación de cómo entendemos la democracia como socialización del poder dentro de la sociedad, ¿no?, y la autogestión como una vía alternativa contra la dinámica del Estado, ¿no?, incluso en contra de todas estas teorías, sobre todo marxistas, ¿no?, del momento, en donde la preocupación de la transformación social va a pasar indudablemente por la cuestión de la estatalidad como el momento de transformación, si no idóneo, sino máximo necesario, ¿no? Quijano ya desde los 70 va a estar cuestionando todo ese asunto. Me parece que un tercer momento de la discusión, que es un momento que va a radicalizar hacia otras posturas estos dos aspectos, ¿no?, la cultura como en su relación con los efectos de la dominación y del poder de una clase o de una parte de la sociedad, y la cuestión de la autogestión como un mecanismo de socialización del poder, van a entrar en un nuevo diálogo y discusión en ese lustro de la segunda mitad de 1980, en donde él va a ver o va a estar viendo, ¿no?, de una manera, en su momento, a mi parecer, quizá un poco fatalista, que la cuestión del cambio social había quedado derrotada totalmente, ¿no? Quijano, a partir de 1986, 87, los textos que va a estar escribiendo, él no duda en ver
que quizá la discusión que en Europa se veía como la crisis del marxismo, es decir, esa no correspondencia o esa desmesura de la lucha política con respecto al sujeto político primigenio como clase obrera, ese desborde de la pluralidad de identidades que entran a la lucha, como mujeres, ¿no? El movimiento ecologista, ¿no? Los movimientos por la cuestión del género, ¿no? Los movimientos territoriales, los movimientos de la identidad, de las culturas indígenas, etcétera, toda esa pluralidad de identidades que están luchando y que ponen o desbancan al sujeto obrero como el sujeto indígena de transformación, él va a estar viendo que quizá en América Latina esa discusión va a ser, hay que tomarla de una manera más fuerte y aceptar la plena derrota, ¿no? Cuestión que quizá se va a reforzar con todos los acontecimientos políticos de fines de los 80, ¿no? La caída del muro, ¿no? La caída de la URSS, etcétera, y que Quijano va, en ese momento, va a estar viendo precisamente que ahí una de las cuestiones para pensar los efectos del dominio es pensar precisamente el trayecto o el proceso que ha tenido la modernidad, no solo en América Latina, sino en un contexto mundial, ¿no? Me parece que ahí una de las cuestiones que él va a estar debatiendo fuertemente es precisamente cómo la comunidad se presenta como una autoridad colectiva que puede disputar en términos de la hegemonía y de la lucha ese ámbito que ha ocupado la estatalidad. Esos dos textos que me parecen muy potentes que él escribió, el de Identidad, Modernidad y Utopía, y de otra noción de lo público y otra noción de lo privado, que es curioso, ¿no? Porque también se pueden ver, a mi parecer, como los textos más frankfurtianos, o donde Quijano está discutiendo de una manera totalmente fuerte con la escuela de Frankfurt, es donde va a plantear esta noción, ¿no? Una de las cuestiones, lo que él va a discutir ahí, no solo es el asunto del momento en que América Latina también es parte de la creación de la modernidad, sino que va a decir, bueno, hay una racionalidad instrumental muy en la órbita adorniana, que ha llevado todo este proceso de sometimiento en América Latina y en otros países, pero también está esta otra vertiente como que se denomina como razón histórica, ese sustrato cultural y material de los pueblos, ¿no? Que no ha sido totalmente sometido por esa otra razón y que es desde donde se puede entablar la lucha política, ¿no? Ahí lo que él está, a mi parecer, viendo es precisamente cómo la cuestión de la racionalidad se presenta también como una cuestión de dominación entre civilizaciones y culturas, ¿no? A mi parecer ahí va a ser fundamental toda la recuperación o relectura que va a hacer tanto de Arguedas como de José Carlos Mariátegui, porque desde ese momento Quijano va a plantear la posibilidad de ver en las culturas indígenas la búsqueda o la creación o la necesidad de fortalecer una racionalidad otra o una racionalidad alternativa, justo en términos de este asunto de cómo se está viendo las distintas racionalidades en un proceso de dominación, no solo como una cuestión puramente epistemológica. Ese lustro me da paso, ¿no? a esta última etapa, que es en la etapa que ya, por la cual Quijano es más conocido, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y una etapa en donde quizá el impacto de su teorización ha sido mayor, que es en los debates sobre la colonialidad del poder. Y ahí me parece que nuevamente el asunto de la dominación se hace presente del modo en cómo él ve que a la luz de los debates que se están dando en la época de los 90, el debate sobre la globalización, el debate sobre el fin de las ideologías, el debate sobre el capitalismo como el último grado al que había llegado la civilización, ¿no? Etcétera, con todo el correlato de la derrota soviética,
él va a estar viendo precisamente que quizá más bien este proceso de mundialización, él nunca va a aceptar la órbita de los debates en torno a la globalización. Él siempre va a ser un autor que va a estar a partir de ese momento pensando en términos de los procesos de mundialización, se dan desde el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI tenemos ahí que ese proceso de mundialización no es un proceso únicamente de expansión de una cultura sobre otra, sino es un proceso de dominación de una cultura sobre varias otras, ¿no? De dominación, no solo de dominación, sino a veces también de claro aniquilamiento de otras culturas y de otros saberes. En ese sentido, la cuestión de la dominación vuelve a aparecer, aparece como ese proceso de mundialización que se da en dos ejes, el eje del trabajo, que lo va a ver ahí como una cuestión heterogénea, pero subordinada al capitalismo, la forma en cómo el trabajo, los distintos tipos de trabajo y los distintos tipos de adquisición de la riqueza están sometidos heterogéneamente al capitalismo, y por otro lado, él lo que va a ver ahí es que ese mismo sometimiento y ese proceso de mundialización está implicando otro sometimiento, que es el asunto de la subjetividad, mediado a través de la raza, ¿no? Ligado a la cuestión del trabajo, pero ligado también a la cuestión de la subjetividad. Me parece interesantísimo, ¿no? Porque en todos estos debates que se han dado últimamente sobre la cuestión o el estatus de lo racial dentro del proceso del desarrollo de la modernidad, Quijano va a poner una cuestión que a mí me parece fundamental y que muchas veces no se entiende desde otras discusiones sobre la raza o desde otras teorizaciones, ¿no? Comúnmente se entiende de una manera más clásica, en donde a veces se ha tratado de poner ahí a Quijano como una cuestión únicamente biologicista, ¿no? Como si la raza estuviera constituida netamente por una cuestión fenotípica, ¿no? Que no va a estar, que Quijano para nada va a estar en ese sentido. Y la otra es cuando aquellos autores hablan de que Quijano quizá esté mal en términos de poner la cuestión de la raza desde el siglo XVI, siglo XV, porque ellos apelan, o este tipo de críticos apelan, a que más que hablar de la raza, habría de hablar de procesos de racialización. Lo que esto, a mi parecer, conlleva es pensar ese proceso de racialización como un fenómeno puramente cultural, ¿no? Que se da a partir de los siglos XVII y XVIII y que tiene su condición más nefasta con el nazismo en el siglo XX. Sin embargo, a mi parecer, cuando Quijano habla de poner el estatuto de la raza como parte fundamental de estos dos ejes y de este patrón de poder, lo que él está haciendo es decir, hay que ver a la cuestión del trabajo de una manera intersubjetiva. Y de esa manera intersubjetiva, ahí la cuestión de la raza no puede estar desligada de la cuestión del trabajo. Es decir, Quijano nunca mete el asunto o el eje de la raza como un fenómeno puramente cultural o culturalista, sino lo mete ligado necesariamente a la cuestión o al fenómeno del trabajo. Y eso para mí es una cuestión fundamental y que lo hace la diferencia con respecto de otras teorizaciones de lo racial. Entonces, podemos ver, ¿no?, que aquí el asunto de la dominación y del poder entra nuevamente, ¿no?, en juego, y es una cuestión fundamental, ¿no?, porque lo que estamos viendo es cómo se somete no solo a unos individuos, sino también a otras culturas en un proceso de mundialización que implica no solo una división del trabajo en términos sexuales o de género, sino que también implica una división internacional de trabajo en términos de razas y de culturas. Bueno, podríamos discutir un montón de cosas, pero yo solo lo dejo ahí, esperando que esto haya suscitado algún interés y si hay posibilidad de diálogo, pues podemos abarcar otro tipo de cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Creo que haces una muy buena introducción para que podamos pasar ahora digamos, a las participaciones que tienen una connotación un poco más práctica, que van a hablar de algunos sitios de América Latina. Hacemos la participación para que después podamos entrar ya en una ronda de discusión sobre todos estos temas que
que creo que es una de las mesas así como bueno, se va a ampliar mucho el tema de la autoridad colectiva, el trabajo, y bueno, le damos paso a la palabra a nuestra compañera Pamela Palomino, que va a hacernos el favor de leer la participación de Fernanda Martínez, cuyo nombre es Pensar desde los pueblos, avances y límites del Estado plurinacional de Bolivia. Adelante. Gracias. Bueno, como el compañero dijo, la ponencia se llama Pensar desde los pueblos, avances y límites del Estado plurinacional en Bolivia. Este texto tiene como objetivo problematizar acerca de los avances y límites que al día de hoy presenta el proceso de cambio iniciado por los pueblos campesinos indígenas en Bolivia tras el advenimiento del neoliberalismo en dicha geografía. Para realizar dicha tarea se retoman las principales demandas de la resistencia boliviana plasmadas en la propuesta del Pacto de Unidad firmado en 2006 por las 5 confederaciones matrices que encabezaron dicho proceso y del cual emanó la demanda del Estado plurinacional como una alternativa descolonial de la forma hegemónica del Estado. Es nuestro propósito interrogar acerca de las prácticas del gobierno en turno y sopesarlas con los objetivos planteados por dichas confederaciones en torno a la defensa y fortalecimiento de la autonomía, la tierra y el territorio. Historia de corto aliento. La propuesta para la nueva Constitución Política del Estado tuvo como antecedente inmediato la conformación del Pacto de Unidad, constituido en la ciudad de Santa Cruz en 2004, que fue firmado por 5 confederaciones matrices articuladas en torno al MAS, IPSP y por otras 4 organizaciones campesino-indígenas independientes a él. Ambas asumieron el objetivo de dar lineamientos e impulsar la convocatoria a la Asamblea Constituyente con miras a recuperar la perspectiva que planteaba la Agenda de Octubre, que finalmente quedaron plasmadas en un documento final titulado Propuesta de las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente. Como resultado de las movilizaciones y demandas emanadas del movimiento social impulsado por dichas confederaciones y sobre todo con el amplio respaldo del sindicalismo cocalero, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales el 18 de diciembre de 2005. Tras la elección, el primer presidente indígena ocupó el Palacio Quemado el 22 de enero de 2006. Una de las primeras acciones que le demandaron las confederaciones que habían apoyado su elección fue lanzar la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La elección de constituyentes marcó desde este momento un distanciamiento y un conflicto constante entre el MAS y las confederaciones campesino-indígenas. Al interior del partido había una separación entre los candidatos orgánicos y los invitados. Los orgánicos eran los candidatos electos de las organizaciones sociales que integraban el instrumento político, es decir, solo 5 de las 9 confederaciones del Pacto de Unidad tendrán representación en la Asamblea Constituyente bajo dicho criterio. Los invitados ocuparon lugares en la Constituyente sin pertenecer a ninguna confederación o ser campesinos indígenas. Eran personas externas que habían sido electos para atraer el voto citadino, por lo que no siempre compartían la visión del país de los constituyentes orgánicos. La democracia directa no fue considerada como forma de elección de representantes de las confederaciones fuera y dentro del MAS, como tampoco lo fueron las circunscripciones especiales que permitirían que los pueblos de tierras bajas tuvieran preponderancia ante una situación de exterminio. Los asambleístas campesino-indígenas tuvieron que ser postulados mediante el MAS, es decir, mediante el sistema colonial liberal de partidos políticos y no por la elección directa de sus comunidades, poniendo en riesgo su autonomía respecto al nuevo poder establecido. Finalmente, en 2006, la Asamblea Constituyente quedó conformada por 255 constituyentes, de los cuales 142 pertenecían a 9 pueblos indígenas y 113 eran representantes mestizos o blancos. Estos acontecimientos fueron debilitando la plurinacionalidad y la participación activa dentro de las instituciones estatales de cara a la instauración de la Asamblea Constituyente. Fue en la Asamblea Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Originarias, celebrada en la ciudad de Sucre entre el 3 y 5 de agosto del 2006, que se elaboró la primera propuesta de texto constitucional titulada Propuestas de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de colonizadores hacia la Asamblea Constituyente, en el que los constituyentes orgánicos
quienes se asumieron como canalizadores y canalizadoras de los mandatos emanados de las organizaciones sociales, se comprometieron a defender la propuesta del Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente y a consultar a sus organizaciones para la elaboración de la Constitución Política. Desde este momento, estaban operando ya dos de los principios descoloniales básicos del Estado plurinacional: la interculturalidad y la solidaridad. Desde los largos 500 años de colonialismo, la relación entre los pueblos indígenas se había caracterizado por la subordinación, la exclusión y la explotación, pero no por la solidaridad. El planteamiento del nuevo Estado fue construido desde los sentipensares de los colonizados. Ay, perdónenme. No se puede leer bien. Sí. El planteamiento del nuevo Estado fue construido desde los sentipensares de los colonizados. Por ello, el objetivo principal de la propuesta del Pacto de Unidad fue presentar un proyecto descolonial que tuviera como base la construcción colectiva campesino-indígena, cuya unión ya era descolonizadora, pues durante más de 500 años los pueblos de tierras altas y tierras bajas no habían podido conocerse y reconocerse en un proyecto común basado en la diversidad de formas en que viven sus relaciones sociales. Los descoloniales del Estado plurinacional. En la propuesta del Pacto de Unidad elaborada el 5 de agosto, los pueblos campesinos e indígenas se preguntan: ¿qué es un Estado plurinacional? Y se responde: el Estado plurinacional es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos. El Estado plurinacional reconocía que en Bolivia, históricamente, habían coexistido muchas otras formas de pensar y ejercer el poder respecto del Estado-nación, y ante ello asumían que en su interior cogobiernan otros sistemas de organización político-social, que por primera vez reclamaban el derecho a estar libres de la opresión que conllevaba el intentar encajar en un arquetipo impuesto desde afuera. En el Estado plurinacional, el cogobierno implicaba que formas organizativas indígenas, no estatales, se mantengan al mismo tiempo que estos nuevos actores ocupan las instituciones estatales para descolonizarlas, al dotarlas de un sentido que anteponga la inclusión al racismo, lo comunal a lo individual, la horizontalidad a la jerarquía, el nosotros por el yo, lo pluricultural a lo monocultural y la naturaleza a la depredación. Así, desde dichas instituciones, se compartirían y reforzarían estos principios con el resto de la población boliviana no indígena, con miras a construcción de un proyecto nacional descolonizador común. El cogobierno era la forma en que dos horizontes sociales lograban articularse. Por un lado, el horizonte que plantea que para la descolonización no es necesario construir o reforzar una forma estatal, y otro que ve necesario ocupar las instituciones estatales sin perder un posicionamiento crítico ante ellas. Con el Estado plurinacional se busca transgredir los supuestos raciales con los cuales las instituciones del Estado-nación afianzaron la centralidad del proyecto político de blancos y mestizos, que relegaron la participación indígena en la construcción de un sistema social afín a sus principios, tales como la reciprocidad, la complementariedad, el vivir bien, la democracia participativa de consensos y el respeto a la vida encarnada en la idea de cuidado a la naturaleza. A razón de ello, lo plurinacional no solo es un agregado culturalista, sino que demanda la democratización en tanto ampliación del ámbito de las decisiones. El ámbito democrático pretendía ser ampliado en y no desde las instituciones estatales. Ello implica necesariamente una descentralización, ya que el cogobierno es compartir el poder y las decisiones, por lo que no hay un mandato único central que imponga sus intereses al resto, sino que de un ejercicio de democracia y de consenso emanarán las acciones y vías que deben realizarse.
Uno de los puntos nodales para que el cogobierno pudiera efectuarse en términos concretos era la reestructuración de los departamentos, es decir, desmantelar la división político-administrativa que fue realizada en el periodo colonial. El reordenamiento territorial, pensado por las organizaciones campesino-indígenas, partía del reconocimiento de las autonomías territoriales indígenas a partir de criterios lingüísticos, históricos, culturales, organizativos y sobre todo de continuidad geográfica. Este punto, que era crucial para afianzar un proceso descolonial, que de entrada no pudo ser presentado en la Asamblea Constituyente, porque fue el propio Evo Morales quien dijo que a ella habían entrado 9 departamentos y saldrían 9 departamentos, frenando así todo intento de reorganización territorial autónoma. Las autonomías territoriales eran el sustento del Estado plurinacional, pues se plantea que con el fortalecimiento de dichas autonomías, es decir, desde lo local, se podría construir algo más general. A la letra se lee: las autonomías apuntan a romper con la verticalidad del actual Estado, su estructura de poder, permitiendo la construcción de un nuevo Estado desde abajo, desde las bases. Avances y límites del Estado plurinacional en Bolivia. Se pretende hacer un balance donde se presentan algunos avances y límites que muestran hoy los principios emanados del Pacto de Unidad que dieron fundamento al Estado plurinacional. Entre los límites al Estado plurinacional podemos encontrar los siguientes. 1. Pachamama contra extractivismo. Una de las grandes discusiones que se han generado durante el gobierno de Evo Morales ha sido el incremento en la presencia de grandes transnacionales en territorio boliviano a costa del desarrollo económico que pretende lograr su gobierno. Uno de los problemas más arraigados entre el gobierno de Morales y el movimiento campesino indígena es la defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sicuri, que se encuentra entre los departamentos de Beni y Cochabamba. El conflicto entre estos pueblos indígenas y la CIDOB, que es la confederación que apoya, coordina y respalda las movilizaciones emprendidas en la defensa del TIPNIS, comenzó el 3 de junio del 2011 cuando el gobierno de Evo Morales anunció la construcción de una carretera que conectaría Villa de Turarí y San Ignacio de Moxos, la cual necesariamente atravesaría el TIPNIS. Tras el anuncio de la construcción de la carretera, varias organizaciones de la sociedad civil, la CIDOB y los pueblos pertenecientes a este territorio comenzaron una serie de movilizaciones en defensa del TIPNIS. Las dos más grandes se llevaron a cabo en el año 2011 y 2012 y lograron frenar por 3 años más la construcción de la carretera. Pese a ello, Evo Morales calificó a la resistencia indígena y a las organizaciones de la sociedad civil como financiadas por Estados Unidos, al oponerse a la construcción de la carretera, y en junio del 2015 anunció que el proyecto sí se llevaría a cabo, por lo que las manifestaciones continuaron, esta vez a escala internacional. 2. El Estado plurinacional contra el Estado céntrico. Cuando analizamos la propuesta del Pacto de Unidad y nos preguntamos, ¿dónde reside el Estado plurinacional? ¿En el Estado o en la autonomía? Nos podemos olvidar que la participación indígena en las estructuras estatales eran tan solo una de las vías mediante las cuales se pretendía proteger a las autonomías y las prácticas y conocimientos emanadas de estas. Era un periodo de transición hacia la descolonización del Estado, lo que implicaba que esta fuera otra organización política emergida de los horizontes comunales autónomos y no el mismo Estado-nación revestido con la participación de algunos miembros indígenas. Con la llegada de Evo Morales y el equipo de trabajo del MAS, al nuevo gobierno permitió que esta tensión que implicaba codecidir entre las autonomías indígenas y dejara de existir y se impusieran las decisiones de arriba hacia abajo, reproduciendo la verticalidad del Estado-nación. El Ejecutivo concentró las decisiones que tendrían que haber pasado por la consulta de las comunidades. Esto no fue así, por el contrario, las confederaciones matrices aparecían como un apéndice del MAS y no como los dirigentes y mentores de las propuestas llevadas a cabo. La no plurinacionalidad en el poder ejecutivo y la reorganización de la centralidad característica del Estado ha permitido que la pirámide jerárquica de toma de decisiones, aunado a ello,
Vale la pena señalar otros dos elementos característicos de la lógica estatista que están articulados entre sí y que dan sustento a lo que sostenemos respecto a la reconstrucción del Estado-nación colonial en Bolivia tras el arribo de Evo Morales y más al poder. El primero de ellos es la cooptación de confederaciones y el segundo es el gobernar para los unos cuantos. La cooptación de confederaciones es parte de la dinámica de control y represión que ejerce el gobierno boliviano para callar a la oposición e intervenir en las luchas sindicales y en la autonomía indígena. Por poner solo un ejemplo, el CONAMAC, que durante el proceso de cambio se mostró sumamente crítico a la cooptación de líderes por parte del gobierno, y después de que en 2015 su líder, Cancio Rojas, afirmó que la reelección de Evo Morales era antidemocrática y que rechazaba la modificación de la Constitución de la política del Estado, pues ello devendría en una dictadura. Tras el cambio de su dirigente, Crescencio Yavi, anunciaba que trabajarán de manera estrecha con Evo Morales para seguir consolidando el proceso de cambio en la Agenda 2025. El gobernar para unos cuantos se ha hecho evidente en las declaraciones del vicepresidente del Estado plurinacional, que en 2015 en un acto público declaró que los apoyos no llegarían a los municipios donde la oposición gane. Van a ser solamente los municipios donde el MAS gana, ahí donde vamos a compartir, a comer, a trabajar, a hacer obras, a hacer hospitales, y aquellos municipios donde perdamos, ni modo, será la decisión de las personas. Es claro el condicionamiento de apoyos para aquellos que respalden la reelección de Evo Morales y la instauración de prácticas clientelares con las que pretenden perpetuarse el poder. El avance teórico. 1. La fisura epistémica, la autonomía como reto de la ciencia política actual. Los aprendizajes que la ciencia política tiene que asimilar hoy de la experiencia boliviana y en concreto de los pueblos indígenas es una necesidad de dejar de mirar lo que siempre y únicamente se ha mirado, de volver a ver lo que hoy necesitan de nuestros saberes en la construcción de otro mundo, aprender de ellos para así romper con la separación entre el mundo académico y los objetos de estudio y acudir al llamado de la solidaridad y reflexión crítica que se tornan urgentes para quienes día a día se organizan y cuestionan desde abajo lo que desde arriba se les ha mandado, una arriba que hoy está en crisis. En este punto vale la pena retomar las preguntas que el sociólogo Raúl Prada nos hace desde Bolivia como parte de la reflexión que asume que el capitalismo, la colonialidad y el Estado-nación se encuentra hoy en crisis y que no podemos volver atrás la rueda de la historia para intentar salvarla. Todo el análisis que hemos hecho hasta ahora supone el fin del Estado-nación, la clausura de la filosofía política y la ciencia política, además de la crisis terminante del capitalismo. Las preguntas que suceden son: ¿nos abrimos a una nueva epistemología después de haber abandonado las ciencias generales del orden y las ciencias atravesadas por la historicidad, como la economía, la biología o la lingüística? ¿Es posible otras ciencias de las condiciones pluralistas y de la condición plurinacional, de la emergencia de lo comunitario, de la extensión de las formas proliferantes de la descentralización administrativa y política? Este mirar otras formas, este pensar lo imposible, comienza, como ya bien lo señalaba Boaventura de Sousa Santos, por creer que es posible y que la colonialidad tiene fin. Muchas gracias, Pamela, por esta lectura de la intervención de Fernanda Martínez, al igual que las otras participaciones que han sido por videoconferencia o a través de lectura. En caso de tener algún tipo de comentario con respecto al ponente, pues podríamos irlas abonando en algún escrito y podérselas hacer llegar. Por último, tenemos la intervención de nuestro compañero Andrés Alcalá, con una ponencia que se titula Democracia Radical, una propuesta descolonizadora de la política mexicana. Buenas tardes. Bueno, el título es
inicio, pues, la propuesta es descolonizar la política mexicana, pero sobre todo a sabiendas, o más bien en mi propuesta, de que la política se basa en la idea de democracia a partir del Estado moderno y a partir de la instauración de la democracia constitucional en el Estado. ¿Sí? Bueno, el título de pronto, cuando yo lo he presentado, hablar sobre democracia, al incluir la palabra radical, es como una especie de sobresalto primero, porque se tiene el entendido de que lo radical es de izquierda, tiene algo de malo. Entonces, en un plano pues cotidiano, esa idea así funciona. Sin embargo, lo radical no significa otra cosa más que estar en el centro. Y es desde esa visión pues que hago mi propuesta. En la ponencia al principio yo bueno, comienzo explicando cómo surgen las relaciones de poder y cómo surge la dominación a partir de esas relaciones de poder. Estas ideas son de Quijano, pero sobre todo de Roger Bartra en sus estudios sobre política, que se fundan en Michel Foucault. Quijano dice que el poder o la dominación a través del poder se ejerce con un proceso en el que primero existe una represión, después existe una normalización de esa represión o de esa privación, y se va reproduciendo hasta que por fin se puede llegar a cambiar las instituciones. Entonces, en ese cambio de instituciones, en la normalización pues, del poder ya institucionalizada, es en donde yo ubico al plano de la democracia, que en este caso, en un plano positivo, es una democracia constitucional, y a partir de ahí se ejerce pues, esa dominación. Mi idea es a la democracia porque en realidad la democracia es tratada como una institución. Sin embargo, no es una institución, sino que es un poder fundante. La democracia se refiere directamente al poder. Y es al poder que surge directamente del pueblo. Entonces, en esta idea del buen vivir o de cambiar la idea de vida, sobre todo de los pueblos que hemos sido colonizados, pienso yo que es por donde podemos empezar. Y atacando la democracia constitucional podemos desenmascarar el concepto de política, que también es entendido como el ejercicio de los políticos, y no como un ejercicio inherente a todos nosotros, al pueblo, a los espacios públicos, sino que también sigue pues siendo ese foco de dominación. Roger Bartra dice que, siguiendo a Foucault, que el poder tiene unas ciertas máscaras que son las que enseña a los dominados, pues, y esas ciertas máscaras son las que nosotros podemos ver para, pues, adentrarnos más en esa relación de dominación. Y cuando nosotros nos adentramos, o los dominados, si es que nos consideramos así, nos adentramos en esas relaciones de poder, entonces ya viene la dominación, y esa dominación es sintomática de ese Roger Bartra. Y es sintomática porque, por ejemplo, la política, la dominación por el sexo o por el género, se ejercen como si fuera una especie de medicina a esas diferencias que el dominador ejerce. ¿Sí? Y entonces por eso hay los pueblos originarios, antes de que llegaran los colonizadores, no tenían instituciones políticas o derecho, y entonces se desecha fácilmente y se inserta la medicina, ¿no? Que es la institución europea. Bien, ya entrando a la crítica de la democracia constitucional, sigo a autores positivistas. Uno de ellos es Pedro Salazar, que es abogado,
Y Pedro Salazar tiene varios textos en donde elabora, él le dice radiografía de la democracia, y esa radiografía es, como lo expresa, una foto de la democracia que tenemos constitucionalmente. Entonces tiene unas ciertas características, las voy a enunciar. Bueno, primero, sobre el concepto de democracia, Saluzar Ugarte, siguiendo a Bobbio y a estos autores positivistas, sobre todo italianos, dice que es un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de las decisiones colectivas. Entonces, bueno, es la democracia moderna. Y esta idea de democracia moderna es la que tenemos en la Constitución. Después voy a hacer la crítica a estas ideas. El punto número 2 es que sostiene que la democracia constitucional se funda en la idea de soberanía popular y que por consecuencia el poder proviene de abajo, pero que cuando llega hacia arriba se limita y también se queda ahí arriba. Distingue la democracia de la autocracia, en donde en la autocracia se entiende como un poder que proviene de arriba y que se distribuye hacia abajo. Entonces, bueno, ese es el postulado. Después dice que hay una contención entre la democracia con el individualismo, y el resultado es que el Estado reconoce ciertas libertades para que la libertad pues no se ejerza completamente, en el entendido de que si se ejerciera completamente pues habría un caos social. Después también la democracia está fundada en un plano de igualdad, se sostiene pues una igualdad constitucional, y dice que es un factor fundamental porque mediante ella el Estado garantiza la libertad de todos, pero dice que sobre todo de autonomía, cosa que es dudable, porque esa autonomía es dentro de los mismos parámetros del Estado. Otro punto es que considera a la libertad como un factor... No, perdón, sigue el otro punto, que es la representatividad. La democracia que tenemos es eminentemente representativa porque agrupa a grandes grupos poblacionales, es la idea de los estados-nación gigantescos, y entonces a través de ciertos representantes es que puede ejercerse pues este poder que se presume que es colectivo y que es de varios. El siguiente punto es que la democracia constitucional es un régimen de gobierno en pluralidad, y es la misma idea de los grandes grupos, que dice que hay grandes grupos abarcados dentro del Estado-Nación y dentro de la misma dominación. Y estos grupos tienen a su vez diferentes intereses que se ven representados también. Y por último dice que la democracia constitucional sigue las reglas de la mayoría numérica. Y entonces esta mayoría numérica es lo que da la legitimación, es decir, es lo que da el fiat de las relaciones de poder de arriba hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces sobre las críticas, primero sobre el concepto, que es visto como una serie de reglas de procedimiento. Yo creo que esta es la crítica más importante porque, bueno, la democracia no son reglas de procedimiento si es que lo vemos desde una visión descolonizada, sino que más bien es la idea es la fundación de un nuevo poder, o de un poder a partir de la categoría de pueblo y a partir de la categoría de libertad. Estas categorías de pueblo y de libertad, yo no las perdón, de liberación, no las incluí en la ponencia, pero las he visto de Dussel. Entonces, entender a la democracia como
un conjunto de reglas nada más adjetivas, es decir, un conjunto de reglas de la manera en que cómo se van a elegir a los representantes, es decir, nada más como un medio electoral, es quitarle toda la sustantividad y reducirla a los adjetivos, y quitarle el factor real que es el ejercicio del poder. Sobre la idea también del sufragio universal, que dijimos ahorita está dentro de las características, mediante el sufragio universal dice que se garantiza que exista la representación de todos, ¿no? Cuando se le da el voto a todos, a los diferentes grupos, incluso modernamente o en las dos últimas olas de democracia del siglo pasado, que se le da a las mujeres y a los grupos que se consideraban marginados, dice que entonces ya están representados todos los intereses dentro del Estado-Nación, pero, bueno, esta idea es de Quijano, dice que de todos modos la burocracia está sujeta a los mecanismos de poder, y estos mecanismos de poder están sujetos a las ideas de consumo y de producción capitalistas. Entonces, los sujetos a los que se les vaya a elegir van a seguir siendo parte de lo mismo y no variamos el poder. Otra de las críticas sobre los orígenes del poder dice que el poder surge de abajo y entonces sube a los representantes y ahí se queda, a diferencia de la autocracia, ¿verdad? Que dijimos que surge de arriba y entonces baja y se distribuye y cada quien se gobierna. La crítica la hago directamente de Bartra, porque Bartra dice que el poder sí surge de abajo, pero surge a partir de las diferencias, y son diferencias inventadas por el dominador. Entonces, genera, por ejemplo, géneros, genera razas, y a partir de esas generaciones es que puede hacerse poderoso y ostentar el poder. Entonces, el poder sí siempre surge de abajo, pero surge a partir de esa invención de categorías. Sobre la cuarta tesis acerca de la igualdad que sostiene la democracia constitucional, dice que, bueno, más bien yo sostengo que la democracia constitucional basa su igualdad nada más como reglas de operación, que el liberalismo considera como políticas, es decir, como instituciones, dijimos ya normalizadas, y no es realmente sobre los planos de poder, que es a lo que va la democracia, porque si la igualdad existiera, no existiría esa dominación. Entonces, yo por eso con Michel Foucault y con Bartra sostengo que es nada más una máscara, es una máscara de poder. Acerca de la libertad, sobre la tesis de la libertad, la crítica va a que, bueno, la democracia en realidad es el ejercicio pleno de la libertad hecha comunitaria. Si hablamos de comunidad, pues, y voy a leer esta crítica directamente de mi ponencia. Digo, sobre la quinta tesis, acerca de la libertad y la democracia, corre acerca de criticar el papel verdadero de la libertad concedida. Y en realidad, al constatar que se trata de una libertad de autonomía, que atiende a relaciones personales, y en consonancia con la crítica que se realizaba en presente, no queda más que decir que el propósito de sostenerla es una máscara del propósito legitimador. Esto porque las condiciones de pobreza y de marginación se justifican por la idea de la libertad. Al pobre y al marginado se les culpa de que han tenido una mala elección y no de que son una falla de la estructura de cómo se ha ejercido el poder.
Y bueno, esta crítica que hago de la democracia constitucional lleva en mi ponencia a hablar sobre la democracia radical, que retomo de algunos políticos que piensan en radical, y que se refiere a que el poder puede, perdón, a que el pueblo puede fundar sus propias instituciones, y que son instituciones que se harán en el ejercicio de su libertad completa. Y que esas instituciones pues van a ser la manifestación total de su libertad. Y esto también nos lleva a quitar pues el velo de la idea de política, es decir, a descolonizarla, y no ver a la política como el oficio que hacen los políticos, sino como una función que es inherente a todos, y sobre todo cuando ejercemos la libertad en la comunidad, o bueno, ya en un contexto urbano casi no es muy ostensible ver las ideas de comunidad, pero en poblaciones rurales, por ejemplo, como la ponencia anterior, poblaciones indígenas, la idea de comunidad es muy fuerte, y ahí es donde se ejerce política que yo entiendo como lo entiende Chantal Mouffe, o como el consenso, pues que es el agonismo y el antagonismo, en el que se puede debatir acerca de los destinos completos del pueblo, de sus reglas, de sus normas. Entonces, es a lo que va mi propuesta, y yo sobre esto cierro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, no sé si damos paso a una primera ronda de participaciones. Yo creo que en la mesa se han vertido bastantes puntos sobre el tema. Bueno, el tema que nos atañe es autoridad colectiva, pero bueno, a partir de la última participación de Andrés, yo creo que hay una discusión sobre el tema del poder y de la radicalidad del poder, que creo que nos compete bastante. Entonces, no, bueno, me gustaría saber quién le pasó la palabra y abrimos una ronda. Bueno, también sobre la participación de Víctor, que estuvo bastante así como enciclopédica, ¿no? De toda la... que no, digo, hay muchos temas para profundizar sobre la misma obra de Aníbal, ¿no? Bueno, yo quería ver si... ¿Cómo te llamas? Si Víctor me podría, bueno, a todos explicar un poco más acerca de esta diferencia entre racialización y raza, y no sé cómo lo defiende Aníbal Quijano, si lo toma desde un punto que, bueno, es que yo lo que entendí es que hay que, o mi punto de vista es que hay que nombrarlo para saber que está ahí, ¿no? O sea, que es verdad que nada más como las personas que estamos aquí dentro de este auditorio no nos vemos igual a las personas que trabajan en el campo, hablando de aspectos físicos, que sería la raza en primera instancia, ¿no? Entonces quería saber un poco esa diferencia. ¿Alguien más? la caspa. Bueno, felicidades por las tres ponencias. La de Fernanda tiene papera. Acaba de defender su tesis de licenciatura hace 2 semanas. Yo estaba pintando para que viniera, pero la semana pasada se enfermó y el médico ha dicho que no salga, y todos le hemos dicho que no que se quede en su casa. Entonces, hemos pedido que se quede en su casa. Su trabajo es sobre el Estado plurinacional en Bolivia. En relación a lo que plantea Andrés, ahí hay algunas, en su ponencia hay algunas intuiciones para discutir la descolonialidad, pero todavía está constitucionalizado, ¿no? Y eso impide un poco
diría yo, una deconstrucción, pues, ¿no? Más potente. Has mencionado algunas ideas importantes, por ejemplo, la tensión que se plantea en el liberalismo entre libertad y, diríamos, orden, ¿no? Una libertad excesiva conduce al estado de naturaleza. Y ahí Dussel dice, antes de estado, hubo comunidad. Entonces, hay una idea para confrontar a lo que afirmaba Hobbes, ¿no? Para criticar, a poner en tensión. El otro aspecto que me parece importante en tu propuesta es, ¿qué es la política? ¿Y qué tiene que ver la política con la dominación? Tú has dicho, la política es la capacidad o el ejercicio que todos hacemos para definir cómo queremos vivir. Pero Quijano habla de una política en términos de socialización, una toma de decisiones colectivas que tiende a la horizontalidad. A esa idea tuya que tienes de dominación habría que reforzarla o articularla con la idea de poder. ¿No? Poder como capacidad, como fuerza, ¿no? Y en todo caso poder como dominación. Y lo otro sería poder, dice Dussel, ¿no? Como servicio. Hay dos aspectos que me parecen importantes. Y esto se puede emparentar con la idea que decías al final de todo el pueblo tiene derecho a crear sus propias instituciones. Sin embargo, si nosotros hablamos del Estado-Nación, ahí nosotros no somos libres. Estamos aceptando participar en una estructura donde nuestros roles y nuestras funciones se han sido predeterminadas. Y en el Estado-Nación, más allá de lo que digamos, hay relaciones de mando y obediencia verticales. ¿No? Tal vez el concepto o la idea de Buenaventura, ¿no? de redemocratizar la democracia, ayude a reforzar tu planteamiento, ¿no? De una democracia radical. Creo que, no sé, qué comentarios te producen lo que estoy diciendo, ¿no? Y en relación a la exposición enciclopédica de Víctor Hugo, ¿no? Jaime Coronado también está haciendo ejercicio así muy detallado de la genealogía del pensamiento de Mira, ¿no? Unos comentarios, unas dudas. Por ejemplo, desde los 60 hasta los 80, fines de los 60, fines del 80, Aníbal fue marxista, ¿no? Dussel lo presenta todavía como marxista, aunque dice que Aníbal planteó la idea de la raza, ¿no? Germán habla por ejemplo, en Mariátegui de un socialismo no eurocéntrico. No sé si alguna reflexión te merece eso entre el Mariátegui, ¿no? Histórico y
Quijano en esos años, ¿no? Esto también tiene relación con la idea de raza y casta, lo que tú has estudiado en los momentos, ¿no? Porque hay unas críticas que se le hacen en el último número de Pléyade, ¿no? A Aníbal, ¿no? En el que se dice que él no está reconociendo, por ejemplo, los aportes de Steinhagen y de, ¿no?, la idea de colonialismo interno, ¿no? Entonces, me parece importante que tú pudieras plantear algunas ideas al respecto. No estoy tan seguro de que la posibilidad de una cholificación, ¿no?, de la sociedad peruana, ¿no?, se plantee con la derrota de la guerrilla de Río Blanco y el accionar del gobierno militar, ¿no? Sí, sí, ahí se cancela. Entonces, de repente es importante que ahora que hay un poquito de tiempo, pudieras tú decir por qué se cancela, ¿no? Él dice, había una posibilidad, hasta una virtualidad, ¿no?, de otro tipo de sociedad, porque cuando él habla de la urbanización, de la modernización de la sociedad peruana, él dice, estamos en una sociedad de transición, ¿no? No en transición, en la perspectiva evolucionista, ¿no? Y en ese aspecto él habla de la emergencia de otra subjetividad, ¿no? Sería importante que hicieras tuvieras una argumentación un poco más importante, una más amplia sobre eso, ¿no? Y finalmente, tú que estás estudiando mucho a Quijano, hay un exalumno suyo desde San Juan de Puerto Rico, ¿no? Sí, ¿no? Que dice, así, con cierto enojo, ¿no?, reproche, la raza estaba en Fanon, ¿no? La raza estaba en tal y tal autor. Y entonces, primero, Quijano no lo cita, ¿no? Y después es como entonces que Quijano se hubiese apropiado de ellos, ¿no? Y no los hubiese reconocido, porque ese mismo exalumno de Aníbal habla de extractivismo epistémico, ¿no? Para ti, desde tu comprensión de la evolución del pensamiento de Aníbal, ¿cuáles para ti son los autores principales que a él le inspiran a producir la idea de raza, ¿no? No solo los autores, ¿no?, hay un contexto histórico importante, ¿no?, que tú has tratado de plantear en cada etapa, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Pues a mí me gustaría preguntarles un poco sobre cómo vinculan ustedes la autonomía hacia este proceso de autoridad colectiva. Hola, bueno, este cuestionamiento va inclusive también si en el público hay compañeras o compañeros como dentro de la ciencia política, porque justo me llamaba mucho la atención con lo que cierra Fernanda, diciendo como, bueno, más bien tendríamos que ir hacia la destrucción de la ciencia política, o más bien que una ciencia política no exista, ¿no? Justo porque está basada en la idea del Estado y en cómo, digamos, ha sido la ciencia por excelencia que ha justificado su existencia a lo largo de la modernidad, ¿no? Entonces, más bien yo preguntaría a las y los estudiosos de la ciencia política, de la política como quieran llamar, como hacia dónde nos dirigiríamos, ¿no? O sea, hay una ciencia política de la descolonialidad,
¿A qué iría una descolonialidad de la ciencia política? A su desaparición, a repensar nuestras relaciones en otro sentido, no sé. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por sus exposiciones. Y en segundo lugar, también quería pues aclarar que yo no soy experta en el tema. Apenas estoy conociendo un poco más a fondo gracias al programa de posgrado que estoy estudiando, pero me hizo significado algo que dijo el profesor Boris acerca del extractivismo epistémico, y justo porque Ochi Curiel hace una denuncia parecida, ¿no? En un artículo que se llama Crítica Postcolonial desde los movimientos antirracistas de mujeres, una cosa así, no recuerdo exactamente el nombre, en donde menciona que mucho antes de Quijano, de Boaventura o de Dussel, los movimientos antirracistas ya estaban reflexionando acerca de la colonialidad, del poder y sobre todo a través de su vivencia como mujeres racializadas, ¿no? Menciona algunos ejemplos en Estados Unidos, en los feminismos negros de allá, feminismos negros de América Latina, movimientos de mujeres indígenas también, aunque como teoría ella dice que lo ve un tanto incipiente, también movimientos de mujeres chicanas en Estados Unidos, y que quizás por no estar dentro de la academia nunca se les reconoce como estas producciones teóricas, pero que han dejado pues sí registro, ¿no? Como en la poesía, en manifiestos políticos, etcétera, ¿no? Y pues quisiera saber como cuál es la opinión que tienes al respecto. Muchas gracias. Pasamos la palabra y posteriormente, igual si quieren, podemos hacer otra ronda, pero ya de participaciones, no directamente preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Y todas ellas, perdón, un poco es difícil contestarlas también de manera sintética, pero bueno. Yo creo que primero trataré de contestar lo de Quijano y el marxismo, luego lo del colonialismo interno, y después todo esto de raza, extractivismo y Fanon, que me parece que se puede englobar en un solo punto, ¿no? Sí, evidentemente Quijano, para mí, por eso este corte a partir de 1986-87 va a ser fundamental, y yo creo que va a marcar un periodo de crisis y de replanteamiento de toda la teoría de Quijano, que me parece que no se puede ver desligado de lo que en otros ámbitos, específicamente en Europa, se discutió como la crisis del marxismo, ¿no? O sea, aquí estamos en un periodo en el cual, bueno, todo este marxismo europeo veía estos nuevos movimientos sociales, estas nuevas luchas por distintas identidades, territorios, etcétera, la implosión de lo que se había visto como un sujeto único y homogéneo, ¿no? Sin embargo, al parecer, Quijano va a ser como muy fuerte, ¿no? No solo con respecto a ese debate en Europa, sino en lo que está sucediendo en América Latina, porque de algún modo Quijano está viendo que efectivamente ese sujeto, el sujeto obrero como tal, no solo es que entrara en crisis en Europa, sino que en América Latina nunca se había constituido. Esto es una cuestión ahí interesante, ¿no? Porque Quijano, digamos, al parecer parte de un punto de vista más radical de lo que se está debatiendo en Europa, ¿no? Si uno revisa sus textos sobre el imperialismo de la época de los 70, precisamente va a ver que Quijano está ahí debatiendo y definiendo con respecto a la lucha guerrillera, ¿no? Con respecto al movimiento obrero en América Latina y campesino, por supuesto, él va a estar diciendo, bueno, la clase obrera es una clase heterogénea en América Latina. Eso también es interesante, ¿no? Porque si bien Quijano militaba en el marxismo abiertamente, también habría que considerar qué tipo de marxismo, o de qué tipo de marxismo él trataba de dar, ¿no? Y, bueno, a mi parecer siempre fue un
crítico de esas posturas homogenistas y universalizantes, ¿no? Sin embargo, aún así, en esto que él veía como una heterogeneidad dentro de la misma clase obrera, él va a ver que, él siempre lo va a decir, bueno, la década de los 70 para él era un periodo de definición de la lucha de clases. Y esa definición de la lucha de clases implicaba justo el cierre o la conformación de ese sujeto de la clase obrera como tal. Sin embargo, bueno, a mi parecer, Quijano se da cuenta o ve que esto no es así, ¿no? Que no solo ha entrado en crisis en términos teóricos en Europa, sino también que nunca se ha presentado como tal. Y aquí me parece interesante porque si uno ve la lucha en América Latina, sobre todo en la década de los 60, 70, pues la lucha no la está dando la clase obrera, ¿no? Incluso en algunos lugares la clase obrera está o derrotada, o francamente derrotada, o en algunos lugares, incluso Perú, me parece que él tiene mucho en vista del asunto de Perú, está siendo parte del gobierno de Velasco, ¿no? O sea, él ve ahí, ¿no?, como esos grupos de izquierda entran a ser parte de un gobierno que asumió el poder a través de un golpe militar y con una fuerte ahí tendencia militarista, ¿no?, que sería el gobierno de Velasco. Y él está viendo eso, ¿no? Está viendo que ese sujeto no está en crisis, sino que está siendo totalmente derrotado en la lucha política real, ¿no? Me parece que ahí el único lugar donde se podría decir que la lucha obrera, y eso con muchos asegúnes, ¿no? Porque ahí los que están teorizando sobre el proceso revolucionario de Nicaragua en los 80, más que hablar de la clase obrera, van a estar hablando del pueblo, ¿no? De esta teorización, de este bloque del pueblo como un bloque histórico. Y no me refiero a Dussel específicamente, González Casanova, ¿no? Varios teóricos van a estar viendo ahí cómo ese proceso revolucionario, que sería el único vigente para los 80 en América Latina, va a estar, la clase obrera no está dando ahí en la lucha, ¿no? Puede ser parte de la lucha, pero no está hegemonizando ni llevando la lucha en ese sentido, ¿no? Ahí me parece que Quijano, una de las cuestiones que está viendo, ¿no?, es que quienes están, los grupos que están dando la lucha son los grupos que militan abiertamente por lo que se va a conocer la lucha por la liberación nacional, ¿no? Todos los frentes de liberación nacional que va a haber en El Salvador, ¿no?, en Puerto Rico, bueno, en varias partes de América Latina, ¿no?, en América Central sobre todo, son los que van a estar dando ahí como una lucha más fuerte, más confrontativa y demás. Otra de las cuestiones que a mi parecer se está viendo en este periodo es que no solo el asunto era la cuestión de la conformación de la clase obrera, sino que también lo que habría que empezar a discutir era la conformación misma de la nación. Y ahí yo creo que en ese sentido, no solo a Quijano, sino a todo el marxismo de la década de los 80, la figura de José Carlos Mariátegui va a ser fundamental. Va a ser totalmente fundamental, ¿no? Yo, en algún lado, o bueno, en algún momento más bien, voy a tratar de hacer, o estoy haciendo con otro compañero, un texto que se podría denominar como el giro mariateguiano del marxismo, porque todos los autores de los 80s, sobre todo hay muchos con el influjo de Gramsci, Quijano no va a estar en esa órbita, pero lo que sí van a estar viendo, junto con Quijano, es que el único marxista en América Latina que puso énfasis en la cuestión de lo nacional fue Mariátegui, ¿no? Y esto de una manera totalmente radical y de una manera heterodoxa con respecto a lo que significó el asunto de la relación entre nación y marxismo en los debates latinoamericanos, ¿no? De hecho, este es uno de los puntos por los cuales Mariátegui siempre va a ser una cuestión ahí difícil de aceptación, ¿no?, y de difícil integración dentro del marxismo soviético, ¿no?, porque Mariátegui va a ver que el aspecto fundamental no es solo la clase obrera, sino la pregunta directa por qué constituye lo nacional, ¿no?, y cómo construir la nación ahí. Me parece que Quijano, a través de Mariátegui y ese asunto de lo nacional, él va a llegar a la conclusión también de que vivimos en sociedades que, al parecer, él caracteriza en un texto
de los 2000, ¿no? Pero me parece que esto ya se puede ver desde estas fechas. Vivimos en América Latina, lo que hemos tenido son estados sin nación y sociedades coloniales. Me parece que incluso podría ser una fórmula de teorización política sobre el desarrollo de lo que hemos vivido en América Latina con respecto a la autoridad colectiva, ¿no? Estados sin nación y sociedades coloniales. Y ahí me parece que esa discusión efectivamente es parte de lo que en los 60, 70, 80 se discutía con respecto a las cuestiones del colonialismo interno, ¿no? Una de las ideas que también van a estar ahí en el colonialismo interno es precisamente quiénes son o qué capas o qué parte de la sociedad son los que están capturando el Estado y sobre todo quienes están impidiendo una idea de lo nacional, ¿no? Con respecto a otras. Sin embargo, bueno, ahorita pasamos a esto, ¿no? Quijano va a ver, insisto, tiene un texto muy fuerte, ¿no? Que se llama Las ideas son cárceles de larga duración, que es un texto donde prácticamente él asienta una mirada crítica con respecto al marxismo, ¿no? Él lo que va a ver es justo que en esta época, en este último lustro, que el marxismo para él se desarrolla como una teoría eurocéntrica, ¿no? En el sentido de que él lo que está viendo es que ese marxismo soviético, ¿no? Ese marxismo hegemónico con el que había estado discutiendo, luchando, yo no creo que haciendo parte, como algunos aseguran, ¿no? Siempre tuvo un asunto de incomprensión con respecto a lo latinoamericano o a la cultura latinoamericana. Y él va a ver en Mariátegui nuevamente, ¿no? en ese periodo, para mí, la figura de Mariátegui es fundamental en la teoría de Quijano. Él va a ver en Mariátegui precisamente la heterodoxia también de un marxismo latinoamericano. Sin embargo, bueno, Quijano en ese texto, ¿no? Y en otro, en Detenciones del pensamiento latinoamericano, ahí va a decir, bueno, no hay que llorar por todo aquello que el marxismo no ha podido comprender o que el marxismo no ha podido dar causa, ¿no? En América Latina, ¿no? Para Quijano vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la cuestión no es un asunto de teorías, sino más bien de correspondencia entre la teoría y la realidad, ¿no? Y ahí, bueno, Quijano se separa, ahí es cuando él se empieza a separar de una manera fuerte del marxismo, pero yo creo que sobre todo de esas visiones del marxismo. Ahí yo no vería a un Quijano tan rupturista en términos con el marxismo, ¿no? Para mí el horizonte marxista siempre estuvo en discusión con Quijano hasta el último momento, y ese horizonte se puede ver efectivamente en el hecho de que él nunca dejó de lado la discusión sobre el desarrollo del capitalismo en América, bueno, a nivel mundial, ¿no? Y me parece que ahí es más que abandonar en ese punto en las discusiones del marxismo, él lo que hace es desarrollar algunas temáticas que no aparecen dentro de las teorías clásicas o más heterodoxas, o más ortodoxas, perdón, del marxismo. Lo que sí es que va a haber un fuerte cuestionamiento a varias teorías marxistas, ¿no? A lo que se conoce como materialismo histórico, a todo lo que él, y no solo, ahí es curioso, ¿no? Porque, o quizás ni tan curioso, ¿no? Porque Quijano, desde los 70s, 80s, ¿no? Él hace parte también de cierto marxismo antisoviético, antiestatalista, pero también de algún modo anti-engelsiano. él va a ver ahí que el problema no es Marx como tal, sino toda esa derivación que a partir de Engels se crea como un marxismo totalmente determinista y un marxismo totalmente economicista, ¿no? Y yo creo que después de los 80s, 90s, Quijano siempre va a estar en tensión ahí. Va a estar en tensión con esa órbita de discusión, pero no creo que lo haya abandonado así tampoco de una manera tan tajante, ¿no? Aquí me parece que toda esta época de los 80s va a ser determinante, porque 80s y principios de los 90, porque de algún modo ahí lo que estamos viendo es un proceso en términos históricos de consolidación de toda la perspectiva neoliberal.
no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Y me parece que esto va a ser también fundamental para entender por qué Quijano ve la necesidad de un desplazamiento de términos y de conceptos en relación al colonialismo interno. Yo creo que mucho de lo que se hace ahorita en términos de poner una fuerte diferencia entre lo de colonial y lo postcolonial, a mí me parece más un debate ideológico que un debate más serio y en forma, ¿no? Entiendo toda esta cuestión que algunos han puesto en la mesa de discusión sobre cierto extractivismo epistemológico, es decir, ese no reconocimiento a los movimientos, ¿no? Ese no reconocimiento a algunos teóricos que han sido fundamentales, pero también lo que creo es que en algún momento varios de estos autores que empezaron a hablar de la decolonialidad y que ahorita se separan, haciendo esta diferencia entre lo colonial y lo postcolonial, lo que no reconocen es que son parte de una misma época de discusión y están discutiendo a los mismos autores en ese momento, ¿no? Y todos ellos están ahí como en un grupo, ¿no? O de otro lado, ¿no? Autores como Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Me parece que ahí el asunto es más una cuestión como política que una salida verdadera, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta dos cosas, ¿no? Uno es que uno de los autores o de las figuras fundamentales de esa discusión sobre el colonialismo interno, que es González Casanova, él hace un texto en 1998 que se llama Colonialismo interno, una redefinición. Y en ese texto lo que él dice es algo que a mi parecer hay que tomarle la palabra y hay que discutirlo en serio contextualmente e históricamente. Él dice, el esquema que yo había hecho en 1962, 61, ¿no? Que es cuando aparece, ya no nos sirve. Ahora hay que dar un nuevo enfoque, una nueva mirada a la luz de los problemas que tenemos a partir de la década de los 90 sobre este fenómeno, ¿no? Y eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque está diciendo que ya no sirven estos esquemas, González Casanova, e incluso la propia teoría que él había dado en ese sentido, ¿no? Porque el contexto histórico ya cambió. Porque la derrota del marxismo no fue una derrota solo política, sino que también implicó una reconstitución y un replanteamiento de todas las relaciones capitalistas a nivel mundial. Luego entonces, una de las cosas ahí fundamentales, o que era pilar para la discusión no solo del colonialismo interno, sino incluso de los debates de la dependencia y de muchas vertientes marxistas, era la noción del imperialismo o los debates sobre el capital monopólico del Estado. Para los 90 lo que tenemos es una discusión de la mundialización del capital en términos de la ideología de la globalización, pero no solo eso, sino en términos de una reestructuración mundial del capitalismo, en donde ese esquema de capital monopólico de Estado ya no nos sirve, que era la base de todas estas teorizaciones. De ahí que algunos de los autores, Quijano incluido, abran esta discusión de la globalización hacia un proceso de mundialización de una historia mucho mayor, ¿no? Últimamente, así rápido, esa es una de las cosas que a mi parecer está implicada, ¿no? El asunto no es un asunto solo de nombres y conceptos, sino de procesos sociales que están en medio de esas teorizaciones. Y la otra, con respecto a Fanon, el Caribe, y nuevamente ese asunto del extractivismo, yo creo que ahí a veces se peca mucho, ¿no? Siendo tan Foucaultianos, haciendo tanto la crítica al autor, pues resulta ser que caen a veces en el aspecto más positivista, que es la cita y el texto, ¿no? Y me parece que efectivamente Quijano tiene en mente a Fanon, ¿no? Pero sobre todo, más que a un autor, tiene en mente a toda una problemática continental que es el Caribe. Y el Caribe es de donde Quijano va a brevar en mucho para toda la constitución de lo que va a ser la cuestión de la colonialidad del poder y el tema de la raza. Simplemente en 1991, en un texto que se llama Fiesta y Cultura, la cuestión del Caribe, Quijano ahí lo que está diciendo es, bueno, el Caribe ha sido fundamental para toda la constitución de la colonialidad,
Y hay que ver no solo la cuestión de la subalternidad indígena, sino también la cuestión de la subalternidad de todo lo afrocaribeño. Y pone a una autora como es Toni Morrison, ¿no? Una autora afroamericana, ¿no? Que fue premio Nobel de literatura, ¿no? Pero que toda su literatura ha versado sobre el problema de la esclavitud en América, la pone al lado de Arguedas, ¿no? Dice, Arguedas, José María Arguedas, que representaría esta parte de lo indígena, ¿no? De lo andino, y Toni Morrison, que representaría para él toda esta vertiente de lo afrocaribeño, quizá ahí podemos decir más autores, pero bueno, no pone así, son los dos autores o las dos figuras que mostrarían ese nudo que para Quijano es totalmente problemático, ¿no? El nudo arguediano, que le va a llamar en algunos momentos, ese nudo de plena tensión entre la nación, la identidad y la democracia con respecto a un proyecto de liberación social en el continente, ¿no? Bueno, no quiero robar más el tiempo, quizá después pueda poner otras cosas, pero, pero bueno, gracias. Gracias. Bueno, sobre los comentarios que hacía el doctor Boris. Bueno, la primera, la política, como yo la pude entender y la pude rescatar de los autores que yo seguí, se entienden nada más como el diálogo. Y ese diálogo, para que exista, tiene que ser evidentemente horizontal. Y tiene que eliminarse entonces totalmente la existencia de el poder como relación vertical, así como decía. Y sobre la reconstrucción de los estados-nación, bueno, yo lo he considerado y creo que sí existiría totalmente una deconstrucción de estados-nación, pero como los entendemos hasta ahora. Sin embargo, creo que sí se podría configurar otro tipo de estado. Hay un autor de Ellacuría. Ellacuría tiene dos conceptos, que es utopía y profetismo. Y utopía y profetismo, Ellacuría, por su idea de historización, las entiende primero la utopía como el análisis de las posibilidades que se tienen por la historia, es decir, por la realidad que ya tenemos hacia el pasado. Y el profetismo como esa esperanza hacia el futuro, también partiendo desde el presente, desde la historia. Yo creo que en base a esto, como estamos ya constituidos y globalmente vivimos en una posición política en la que no se entiende, como decía la compañera, no se entiende a la política sino el Estado, pienso yo que, bueno, si esto ocurriera, es decir, no que nos despertemos un día y ya no exista el Estado y tengamos que armar la democracia radical, ¿no? Sino que si se fuera descomponiendo el aparato de poder, yo creo que lo que haríamos sería formar otro tipo, nada más sin esos rasgos coloniales. Yo creo que sería una propuesta hacia algo auténtico de cada lugar. Y también, bueno, la pregunta que hizo la compañera de atrás de cómo se entiende a la autonomía sobre la autoridad colectiva. Es en esta misma parte de la política, en la que es un diálogo horizontal, sin relaciones de poder. Y obviamente ese diálogo horizontal va a generar, como decía el doctor Boris, alguna decisión sobre... Pero, Boris. No soy el Estado. El doctor está, adelante. Sí, gracias. Lo que va a generar, pues, va a ser alguna decisión sobre el destino, sobre el bien vivir, sobre la forma de vida, en base a la cosmovisión, la historia. Entonces, yo creo que la autonomía o la acción de esas decisiones tiene que entenderse que en un plano de horizontalidad. Y porque si lo entendemos verticalmente, va a seguir repitiendo ese modelo de poder y dominación. No sé si... Gracias. Y bueno, la compañera también hizo una pregunta sobre hacia dónde tiene que ir la política. Entendiendo la política como vista desde el Estado. Y
Y bueno, al principio cuando yo empezaba yo soy abogado, entonces corazón. sí. Si los politólogos se quedaran sin trabajo, se moviendo esta idea, los abogados, pues más, ¿no? Ya no tendríamos nada que hacer aquí. Pero yo pienso más bien que, bueno, la política como ciencia política no tendría que desaparecer, sino que más bien tendría que desarrollarse en esta postura crítica, en esta línea de crear instituciones políticas que sean horizontales y no verticales. Entonces, yo creo que a eso tendría que ir la ciencia política, igual que el derecho, o a crear modos alternativos de utilizar pues los conceptos que ya tenemos. Yo creo que es así. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación o algún comentario. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario frente a la participación de la compañera que nos estaba a pensar sobre qué sería de una descolonización de la ciencia política, ¿no? Pues yo estudio ciencia política y pienso que el proceso de descolonización de las ciencias sociales implicaría también relegar esta visión disciplinarizada y compartimentalizada de la complejidad social, ¿no? Y en ese sentido, pues, más allá de una redefinición de un estatuto epistemológico de la ciencia política que plantea que lo que estudia el politólogo es el Estado, el poder y la democracia, pues habría que pensarse más bien hasta qué punto esta visión disciplinarizada realmente contribuye a entender la complejidad social, ¿no? Sin embargo, pues, esta descolonización también para mí implicaría empezarse a pensar críticamente, como lo mencionaba el compañero, la categoría de poder, ¿no? Y de velar, digamos, todos estos mecanismos de dominación que subyacen a las relaciones de poder, y que creo que la propuesta de Aníbal Quijano es un avance muy importante en ese sentido, más allá de que sea politólogo o no. Entonces, básicamente eso. ¿Hay alguien más? Otra aclaración, Víctor Hugo. Solo queríamos aquí dar a conocer un conjunto de blogs que hemos elaborado en estos años. Este se llama Solidaridad Económica, Buen Vivir y Descolonial del Poder, y tiene varias pestañas y reúne publicaciones diversas, ¿no? Desde el pensamiento cítrico, digo crítico, ¿no? Con tendencia descolonial. Hay un blog aquí también de... Ya no hay. Se trabó. Ahí vamos a ver, ten fe. Hemos estado con fe todo el día, ¿verdad? Desde la difícil mañana, ¿no? Empinada. Entonces aquí está el blog. Hay varias pestañas, decíamos, algunas aquí de relatos. Estas son novelas. Aquí hay cuestiones sobre lo que se llama economía solidaria. Aquí algunos textos seminales sobre pensamiento descolonial, San Guamán Poma, Otabá, Mariátegui, entre otros, ¿no? Entrevistas y videos allá, el arco iris, son películas, música, ¿no? Luego hay publicaciones de libros, artículos, tesis, y en la primera pestaña hay resistencias, ¿no? Todo esto está en permanente actualización. El otro blog, aquí hay un bellísimo poema de César Vallejo, se llama Masa, del Vallejo al que aludía Quijano en la mañana cuando hablaba el señor ministro de Salud, ¿no? Tenemos aquí el blog sobre Aníbal Quijano. ¿Se pasó?
Es un homenaje a Aníbal. Él nunca estuvo de acuerdo con este tipo de cosas porque no le gustaba que se ocuparan de él, ¿no? Sino que centráramos nuestras energías en producir otras cosas. Entonces, aquí están los escritos ordenados por año e idioma, desde el año 58 hasta el 2015. Prácticamente están todos los escritos, y quien sabe más de esto es Paulita, que ha estado, ¿no?, actualizando esto. Sigamos aquí, Paulita. Este es otro blog que se desarrolla desde Lima. También aquí el de Danilo Clímaco, el amigo antologador de la obra de Quijano para el libro de Claxo. Bajemos, por favor. ¿No? Sigamos. Esta es la revista Sociedad y Política, a la que aludió en la mañana Roberto. Son todos los números. Sigamos. Y aquí tenemos también escritos sobre la historia de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, ¿no? El ejemplo de una invasión de tierras a 5 kilómetros de Lima que sirvió a Aníbal para plantear la categoría socialización del poder. Este señor que está acá, que no se lo ve sino de manera borrosa, es Apolinario Rojas. Decía Roberto que él venía de una comunidad campesina, después fue obrero textil y finalmente dirigente barrio. Apolinario murió a fines de la década de los 80 y así. Esto es entonces lo que vamos teniendo del trabajo de los trabajos de Aníbal y de los esfuerzos entre todos y todas vamos haciendo en relación a la descolonialidad como un horizonte, como una teoría y como una práctica, ¿no?, cotidiana. Una información más es que se está terminando de editar el libro con las memorias, ¿no?, del primer encuentro. Ya les haremos llegar la invitación para una fiesta en los Xochimilco, las embarcaciones, ¿no?, las tranquileras, ¿no?, con banda al costado resonando, ¿no? ¿Sí? Eso es, no sé si las compañeras quieren hacer algún comentario más. Ariel, de su cansancio, ¿no? ¿Tú, Paola? Sí, ya no voy a hacer. ¿Quieres hacer tú algún comentario? ¿Quién más? De aquí del grupo organizador. ¿Tú, Paola? ¿No? Bueno, pues yo quería agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros y con nosotras, ya sea de manera presencial aquí en este espacio o virtualmente. Como bien ya explicó Boris, pues esta es una pequeña muestra de los esfuerzos que hemos hecho como colectivo, sí para rescatar la obra de Aníbal Quijano, pero no solamente hacer un repaso de ella, sino también pues tratar de llevarla a la práctica, de seguir pues digamos, compartiendo mucho de lo que él expuso en algún momento de su vida, ¿no? Justo lo que a Boris creo le emociona de este grupo y a nosotros también, es que ha sido un grupo en el que realmente hemos tratado de hacer un diálogo de saberes y de sentires también, ¿no? De un sentir y pensar distinto, en el que tratamos de escucharnos todos y todas. Algunos esfuerzos que han salido también de este grupo colectivo es que no solamente se queda en este espacio, digamos, como académico, sino que también busca tener una influencia y una repercusión en otros espacios, ya sea con los colectivos con los que trabajamos o con personas con las que nos relacionamos fuera de este ámbito como institucional. Y pues eso, quería agradecerles por estar aquí, por compartirlo conmigo y con los demás. Y bueno, pues ojalá sigan la transmisión o sigan viniendo
al evento en los 2 días que le quedan. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosa. Salgamos.